Hermanos, buenas noches. Estamos aquí para alabar el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí para glorificarle. Doy gracias a Dios, hermanos, por permitirme en este momento alabar el nombre de nuestro Dios junto con todos ustedes. Damos gracias, Padre Santo, porque nos permite nuevamente estar en su presencia, Padre Santo. Les invito, hermanos, a hacer una oración para bendecir su nombre y para dar gracias. Padre Santísimo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este momento de alabanza, porque tú nos permites, Padre Santísimo, bendecir tu nombre. Bendito eres, Padre Santo, cariñoso Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, como dice tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre bendito, amoroso y bondadoso. Te damos gracias, Padre Santo, porque no tenemos otra palabra en nuestra boca que no es agradecerte, Padre Santísimo, por todas tus misericordias, por todas tus bondades para con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que ayudes a nuestra iglesia, ayudes a toda la gente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todos los que padecen, Señor. Pedimos, Señor, en este momento por todas las personas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aunque sea por este medio, estamos aquí reunidos, Padre Santísimo, para alabar y bendecir tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, hermanos, los invito a leer la palabra de Dios en Isaías 51, del 3 al 5. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallarán en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y prestadme oído, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Ciertamente, hermanos y hermanas, tenemos que estar atentos a las palabras de Jehová. Tenemos que estar atentos a lo que habla, callarnos un poco y escuchar lo que nos quiere decir, porque a veces estamos tan acostumbrados a hablar y hablar y hablar y no dejarlo hablar a Él. Entonces, hermanos, hay que prestarle oído a su palabra, porque su palabra dice que Él nos consolará. Hermanos, ahora les invito a escuchar el cántico Mi trabajo es creer. Amén.
Hermanos, seguimos alabando el nombre de Dios y leyendo su palabra. Demos gracias a Dios porque siempre nos ayuda, porque está con nosotros, porque bendice todo nuestro andar, porque todo el tiempo dice su palabra que si nosotros oramos, Él nos bendice, Él nos escucha y está para nosotros, que no nos olvida y que nos tiene en el hueco de su divina mano. Hermanos, oremos al Señor nuestro Dios, oremos para pedirle que nos favorezca, que no nos deje, que esté con nosotros todo el tiempo. Oramos por la iglesia, oramos porque estamos pasando por un momento de dolor, de que hay muchas enfermedades, hermanos, así es que no nos queda mucho más que orar y leer su palabra. Y leemos, por favor, en Isaías 56, 1 y 2. Dice: Así dice Jehová, guardad la equidad y practicad la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia de manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Ahora los invito a escuchar el cántico Dios de Pactos.
En Isaías 66, 1 y 2 dice: Así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pues mi mano hizo todas estas cosas, y así es como todas estas cosas vinieron a ser, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice. Entonces, hermanos, oigamos la palabra de Dios y guardemos su palabra, guardémosla en el corazón para diario, estemos gozosos de que Él viene y esperemos su llegada, porque dice que lo veremos. Entonces, hermanos, demos gracias todo el tiempo demos gracias por estar ahí, por conocerle, por bendecirle, porque nos deja bendecir su nombre, porque dice su palabra que pronto vendrá, hermanos. Así que hagámoslo con gozo alabemos el nombre de Dios, porque Él es misericordioso y Él está para nosotros todo el tiempo, como les dije anteriormente. La verdad no nos queda más que orar y bendecir su nombre y estar atentos a su palabra, que nuestro oído sea atento a su palabra para poder así ensalzar su nombre y bendecirle diariamente. Amén. Los invito a entonar el cántico Jesús, Señor de la creación.
En Jeremías 9, 23 y 24 dice la palabra así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Hermoso, ¿verdad, hermanos? Hermoso, y esperemos ansiosos su venida. Esperemos, hermanos, que Él vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. Mientras tanto, sigamos alabando. Y les invito a escuchar el cántico Alaba a Dios. Y con esto, hermanos, me despido y demos lugar al hermano que continuará la oración. Y demos gracias, hermanos. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, Padre Eterno. Gracias por bendecirnos, por estar con nosotros. Gracias, Padre Santo, por permitirnos conocerte, Padre Santísimo. Estar a tu lado, Señor, es nuestro lugar. Estar a tu lado es nuestro, ¿cómo podré decir? Lo que nos mantiene en pie, Padre Santísimo. Estar a tu lado es lo que nos agrada, Señor, lo que nos va a agradar, Padre Santo, para servirte y alabarte. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, que es la manera, lo único que nosotros podemos darte es la alabanza sincera de nuestro corazón, Señor, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, no nos sueltes. Jesucristo, ayúdanos, Padre Santísimo, a soportar lo que viene, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos que con tu ayuda lo vamos a lograr, Padre Santísimo. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga. En este día tengo la bendición de poder llegar a todos sus hogares a través de este medio y a través del apoyo de todos nuestros hermanos que hacen posible que usted y yo seamos bendecidos con la palabra de Dios. El día de hoy voy a compartirles con la ayuda del Señor este tema que he titulado La luz en las tinieblas resplandece. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y vamos a leer del verso número 27 al verso número 36. La Biblia dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos alabanza, te damos adoración. Bendecimos tu hermoso nombre, Señor, y te damos toda la gloria que tuya es. Y rogamos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Habla a todo nuestro ser, Señor, sabes cuánto lo necesitamos. Yo pongo en tus manos mi vida, Señor, y que todo lo que hable, lo hable bajo tu guianza, precioso Señor. Separada de ti yo nada puedo hacer, y creo poderosamente, Señor, que mientras esté la luz entre nosotros, debemos de andar en ella y no caer en ese estado de tinieblas. Ayúdanos a ser esos hijos de luz, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada vez que leemos el Evangelio, que leemos la palabra de Dios, pero específicamente el Evangelio, debemos tener en cuenta que el propósito del Evangelio de Juan es solamente que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito principal del Evangelio de Juan es que en nosotros haya una verdadera fe. Creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y podemos observar que desde el primer capítulo de Juan, en el verso número 4, la Biblia dice: en él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que él diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Juan, del verso 4 al verso 9. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. El objetivo del libro de Juan, del Evangelio de Juan, entonces es llevarnos a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y oremos pidiendo a Dios que alimente nuestra confianza, nuestra fe y nuestro amor por Jesús mientras leemos y estudiamos su palabra. Yo quiero pensar que todos hemos experimentado un momento de oscuridad. En algún momento se ha ido la luz y hemos experimentado ese momento oscuro, ese momento en que tenemos que ir por las velas o tenemos que prender la luz ahora del celular. Pero en determinado momento se puede acabar la vela y se puede acabar la pila del teléfono y entramos a lo mejor en esa situación que no es nada agradable el no tener luz. El Señor Jesucristo en este capítulo 12, desde un inicio, podemos ver lo que estaba pasando en la vida del Señor. El Señor estaba viviendo situaciones en su etapa final aquí en la tierra. Y vemos que Él habla en el capítulo 8, en el verso número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Así es que la luz tiene un nombre. Se trata de una persona y su nombre es Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hablaba de que Él es la luz del mundo. Y Él estaba en este versículo, cuando Él está diciendo que Él es la luz del mundo, Él estaba justamente en el templo donde se encendían las lámparas que simbolizaban la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. Jesús dijo ser la luz del mundo. La columna de fuego representaba la presencia, la protección y la dirección de Dios. Jesús trae la presencia, la protección y la guía de Dios. ¿Es Él la luz de nuestra vida? ¿Qué significa seguir a Jesús?
¿Qué significa verdaderamente seguir a Jesús? Hermanos, el Señor estaba viviendo un momento en donde iniciaba la etapa de oscuridad, porque los discípulos se quedarían solos, porque Él sabía que iba a la cruz. Y es entonces que en el verso número 35 Él dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Y vea usted cómo Él hace énfasis por un poco de tiempo. Aún por un poco de tiempo. Esta es una clara referencia a lo que ha estado aconteciendo en los versículos anteriores. Sabemos que en el verso 20 Jesús estaba, unos griegos estaban buscando a Jesús, y esto era como la señal de que la hora de su glorificación había llegado. Pronto Él moriría y Él iría a la cruz. Así es que por lo tanto vemos que este es su último mensaje público a la multitud. En el resto del Evangelio de Juan, ya no volveremos a ver a la multitud interactuando con Jesús. Así es que otra cosa que nos debe llamar nuestra atención es ver cómo Jesús dice, al hablar de la luz, vemos que Él está usando otro verbo que es caminar. Por eso dice andar. Andad entre tanto que tenéis luz. Mientras están en la luz, caminen en la luz. Hermano, tú y yo hemos encontrado la luz y caminamos en luz. Y cuando caminamos en luz, hermano, dice que ahora por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz. Caminemos ahora que Jesús está con nosotros, ahora que está en nosotros, y demos testimonio de que conocemos al que es la luz. Y esa luz tiene un nombre y se llama Jesús. Entonces el Señor les dice, mientras están en la luz, caminen en la luz. Sin embargo, Jesús dijo, mientras están en la luz, crean en la luz. Crean en la luz. Crean en la luz. Nosotros tenemos que caminar y creer en la luz. Y efectivamente, como lo leímos en el capítulo 8, verso 12 y en el capítulo 9, verso 5, la luz es Jesús, la luz es una persona, Andar en la luz no es algo que el ser humano puede obtener por el conocimiento o por medio de una experiencia religiosa, sino por medio de una relación con una persona, y su nombre es Jesús. Entonces Él dice que aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, para que no nos sorprendan las tinieblas. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, vemos la intensidad de las tinieblas y nos damos cuenta de que la luz tiene que alumbrar en el lugar oscuro. Porque dice la palabra que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es mucha la gente que el día de hoy camina en tinieblas. Es demasiada la gente que el día de hoy no sabe a dónde va. Pero nosotros sí sabemos, porque estamos en la luz, porque conocemos a Jesús, que Él es la luz.
Y saben, usted y yo tenemos la gran oportunidad, la gran bendición de haber creído en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, creemos en el Señor, en el Hijo de Dios. Y vemos en el contexto de esta lectura que mucha gente no creyó. En el verso 37 lo podemos ver, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hoy en día tal vez mucha gente ha dejado de creer en Jesús. Tal vez muchas personas han dejado de creer en Jesús, pero mientras tú y yo sigamos creyendo en Él, caminaremos en luz, andaremos en luz. Porque Juan nos habla claramente de que estas personas que interrogaban a Jesús, que le preguntaban, que tenían curiosidad, no creían en Él. Y no creían porque se tenía que cumplir la profecía dada por Isaías. El profeta Isaías había profetizado acerca de la incredulidad del pueblo. En Isaías capítulo 53, ahí encontramos del verso número 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es que esta profecía se tenía que cumplir y justamente se cumple delante del Señor Jesucristo en este capítulo, porque a partir del verso 38 lo narra de esta manera el Evangelio de Juan, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Así es que el profeta Isaías, 800 años antes, había dado esta profecía y se tenía que cumplir. Así es que nosotros podemos ver que la gente iba a rechazar el mensaje, iba a ser endurecida, iba a ser enceguecida. Con todo, hubo algunos que creyeron en él, y esto lo vemos en el verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí vemos, hermanos, que andar en la luz, creer en la luz, caminar en la luz, dar testimonio de la luz, tiene que ver con el tener a Jesús en nuestro corazón. Si tú y yo tenemos a Jesús en nuestra vida, nosotros vamos a caminar en esa luz y vamos a dar testimonio de la luz. Y aún en medio de esa noche oscura, aún en medio de ese momento de adversidad, aún en medio de ese momento doloroso, difícil, porque son momentos de mucha oscuridad, hermanos, los momentos que ahora se viven, donde sabemos que los pacientes
están viviendo situaciones, por ejemplo, solos en el hospital, nadie puede entrar con ellos o nadie puede cuidarlos. Cuando alguien enferma de COVID, se vive una situación muy fuerte, porque no nada más es la enfermedad, sino también el ataque espiritual que viven las personas. Y hemos estado viendo cómo es que aquellos que logran salir del cuadro de COVID solamente es porque se aferran al Señor y porque dentro del plan de Dios está que se recuperen. Como también dentro del plan de Dios está que aquel que va a morir, hermanos, va a morir. Aquí lo importante es estar preparado para ese momento, preparado para ir a la casa del Padre, sabiendo que Jesús es la luz que alumbra nuestra vida y que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así es que la luz en las tinieblas resplandece, porque nosotros sabemos que Jesucristo nos dice en su palabra que para esto Él había venido al mundo. Él había venido, la hora había llegado y Él estaba consciente que para esto Él había venido al mundo. Él había venido para alumbrar nuestra vida. Él había venido para que nosotros no camináramos más en tinieblas. Él había venido precisamente, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El anhelo del Señor, el anhelo de Jesús es que caminemos justamente con Él. Jesús dijo que estaría con ellos en persona por muy poco tiempo, pero debían aprovechar su presencia. Y yo creo que ahora nosotros estamos en la misma situación, hermanos. Tenemos que aprovechar este tiempo en donde la luz de Jesús debe brillar, hermanos, en medio de las tinieblas. Usted va a escuchar que hay gente que tiene miedo a morir, hay gente que tiene miedo a enfermarse, hay gente que tiene crisis de pánico, crisis de miedo, crisis de ansiedad, crisis depresivas. Pero ¿sabe? Si nosotros conocemos a Jesús, si Jesús es la fuente de vida, si Jesús es la luz, hermanos, nosotros no debemos tener miedo. No debemos tener miedo porque, ¿sabe? Es cierto que cuando se habla de juicio, como lo hemos visto aquí, que el Señor lo narra, que el Señor lo dice, el Señor, Dios no trata de un acto de injusticia a un inocente. El medio por el cual Dios rescata al ser humano es la predicación del Evangelio. El llamado abierto a todo ser humano a creer en Jesús. Y no hay otra manera. El Evangelio tiene que ser proclamado. El Evangelio tiene que ser compartido. Jesús fue enviado por el Padre para salvar, hermanos. Él fue el primer evangelista, el primer misionero de la iglesia cristiana. Y lo leímos en un inicio, en el capítulo 1 de Juan. Juan no era la luz. Juan estaba dando testimonio del que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él fue enviado por Dios para hacer una misión en esta tierra. ¿Y sabe qué? Él nos dio el mismo encargo. Mira lo que Jesús nos ha dejado, nos ha encomendado.
el enviado de Dios. Él dijo a sus discípulos, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús es el enviado de Dios y nosotros somos los enviados de Jesús para seguir su obra aquí en la tierra. Él nos comisionó, nos ordenó, nos dio la misión de propagar su palabra, de llamar a todos al arrepentimiento y a la fe. Así es que tenemos buenos motivos para predicar el Evangelio. Primero, es un mandato de Dios y de Jesús a su iglesia. Segundo, Él es el medio por el cual la gente va a ser salva. Por medio del Evangelio, la gente va a ser salva, la gente va a venir a la luz. La gente tiene que ser trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y tercero, porque Jesús lo hizo, Jesús anunció, Jesús clamó a gran voz, Jesús estuvo urgido de entregar este mensaje a todos. Así es que, hermanos, tenemos en esta hora un llamado como iglesia. Él nos hizo su pueblo y su pueblo pertenece a la luz, al reino de la luz, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una tarea, hermano, mientras el Señor no haya venido, caminemos en luz y proclamemos que Él es la luz. La luz en medio de las tinieblas resplandece. El profeta Isaías en el capítulo 61, esta profecía, hermanos, solamente dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así es que, hermanos, levantémonos y sirvamos al Señor. Ese es nuestro llamado en esta hora. Caminemos en la luz mientras estamos en este tiempo. Andemos en la luz, caminemos en la luz y no andemos en las tinieblas, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va, pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. Hermanos, todavía estamos a tiempo, todavía podemos proclamar el Evangelio, porque Jesucristo todavía no ha venido. Pero quiero decirle algo: Jesús está a la puerta, Jesús está a la puerta, hermano. Y tú y yo tenemos una encomienda: levantarnos y proclamar al Señor. Cada vez son más densas las tinieblas que están cubriendo la tierra. Cada vez es más intensa la oscuridad, hermanos. Porque sabe, mientras estemos en esta tierra, mientras todavía estemos en este tiempo de gracia, seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos la luz que pueda alumbrar en el lugar oscuro. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te doy adoración. Te doy toda la gloria al Señor Jesús.
porque nosotros conocemos a la luz. Conocemos a Jesús, que es la luz verdadera. La luz que venía a este mundo. La luz que todo ser humano necesita, Señor. Nosotros vemos en nuestro entorno cuántas personas están caminando en tinieblas y no saben a dónde van, Señor, pero nosotros sí sabemos que están caminando rumbo al infierno, Señor. Pero tú nos has dado la tarea, tú nos has hablado, Señor, en esta noche, que mientras estemos en la luz, andemos en la luz y demos testimonio de la luz. Y seamos hijos de luz, seamos hijos de luz. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú anhelas que seamos esos hijos de luz. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a alumbrar en medio de este mundo lleno de oscuridad. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la luz verdadera que ha llegado a nuestro corazón. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo muy fuerte para todos y que Dios bendiga a todas las familias del Centro Familiar Emanuel y a todas las familias que están más allá del Centro Familiar Emanuel escuchando este mensaje. No podemos entender el amor de Dios. Vamos a cantar este coro: grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para ti